Bueno, queda claro que quien bebe en horas de trabajo ya tiene ciertas situaciones. Pero también lo pueden corregir, ¿no? A lo mejor lo corrigió ya antes de ser presidente. A lo mejor la sola responsabilidad presidencial le hizo cambiar esos hábitos. Eso no lo sé. Nos quedamos ahí pues con esa duda. Un día después de aquella cena con el Baester y todo su comité, usted dice que ahí demostró Josefina su falta de oficio político, su falta de experiencia y su desconocimiento del manejo político. ¿La candidata hoy sigue acusando esa falta de oficio? No lo sé, yo espero que ya lo haya superado, porque en aquel tiempo nos generó muchos problemas. Porque no puede alguien que tiene la responsabilidad de coordinar una campaña presidencial aceptar un encuentro, una reunión con un personaje como el Baster Gordillo sin tener claro el tema, quiénes van a estar, cuál es el propósito. No puede ser, o sea, no se puede improvisar una reunión. Cuando tú llevas a un candidato presidencial a un evento, él sabe de qué se trata, quiénes van a estar ahí, cuál es el tema, qué hay que decir, qué vamos a lograr en esa reunión, hacia dónde la vamos a encauzar, para que nos sume a la intención de ganar una elección presidencial. Es decir, vamos a una reunión y no queda claro quiénes ni para qué. Me parece que eso es terrible, terrible. Pero en aquel tiempo revelaba eso, la falta de oficio, la falta de experiencia, el desconocimiento del partido, desconocimiento de cómo se hace una campaña. Yo espero que lo haya aprendido en estos últimos 6 años, porque hoy es la candidata presidencial del PAN. Y en ese actuar como candidata, ¿cómo la ha observado usted? ¿Cuál es su análisis? Pues primero creo que es bueno el tratar de reorientar la campaña que empezó mal, muy mal. Lo que me preocupa es que se acredite que hay problemas en el equipo. Eso no se tiene que decir. Eso se tiene que quedar en el interior. Porque genera desconfianza, genera inseguridad. A ver, pues, ¿qué está pasando? Que no tuviste meses para planear la campaña, para integrar tu equipo, para definir el discurso, para grabar spots. Ya que arrancó la campaña, haces un alto en el camino para cambiar todo eso. Entonces, pues, ¿qué hiciste? Eso denota muchísima falta de experiencia y soledad. O sea, bueno, ¿quién te está ayudando? Pero puede incluso cambiar. Es decir, no vamos bien, vamos a cambiar sin decirlo. Lo cambias. Cuando te preguntan, oiga, ¿por qué otro mensaje? ¿Por qué otra imagen? Es otra etapa de la campaña. Así estaba previsto. Perfecto. Y no generas desasosiego en la militancia de tu partido. A inicios de semana usted escribe un artículo, La guerra sucia en el PAN. Ahí usted dice que los gurús de la guerra negra regresaron por sus fueros, que se instalaron Germán Martínez, Max Cortázar, el mismo Juan Molinaro Orcasitas en el comité de Josefina. ¿Le conviene esa llamada guerra sucia a Josefina? ¿La debilitaría? ¿Le sirvió a Calderón? ¿Lo debilitó? En el 2006 habíamos definido una política que definiera el comportamiento del PAN en la campaña. Era el 2006 la primera ocasión en que el PAN iba a una contienda presidencial siendo el partido en la responsabilidad de gobierno. Era la primera vez que no éramos oposición en una contienda presidencial. Teníamos a un presidente de la República panista instalado en Los Pinos y teníamos un candidato presidencial miembro de un partido que es gobierno. Entonces, ese solo hecho nos hacía tener que definir un criterio claro para no generar confusión en la sociedad. Ya no somos un partido de oposición, estamos en el gobierno. Pero además, cuando fuimos oposición, reclamábamos respeto. Exigíamos que el gobierno y su partido nos trataran bien. Decíamos que cuando un partido está en el gobierno, agrede a la oposición, esteriliza la política, cancela la posibilidad de acuerdos, la posibilidad de que el país avance. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos en el PAN? Vamos a una campaña de respeto, de propuesta, acreditar nuestros logros. Y somos el partido que, por estar en el gobierno, estamos obligados a resistir la crítica, la exigencia, el reclamo, la calumnia, la diatriba. Tenemos que soportar eso. Porque si entramos a un esquema de confrontación, anulamos la posibilidad de acuerdos allá en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y así nos fuimos. Pero Calderón se desesperó. Porque ciertamente veníamos de muy abajo.
Hemos estado 24 puntos abajo en la intención de voto antes de tener candidato. Cuando ya lo tuvimos, ya estábamos nada más a 12 puntos. Y tenemos que, poco a poco, pero Calderón se desesperó de que íbamos muy despacio subiendo, y entonces trajo a Antonio Solá, amigo suyo de España, implementó una estrategia de golpeteo contra López Obrador, fundamentalmente, y empezó aquella guerra sucia, de la que luego culpó al partido. Y en el partido nos callamos solamente para no generar problemas en ese momento, estábamos en campaña. Pero eso fue una gran mentira de Felipe Calderón, que le dijo a Carmen Aristegui, no, esa campaña la hizo el partido. No es cierto, falso, lo reclamamos. Fueron de los pleitos privados que teníamos en aquel tiempo, Calderón y yo, y su equipo también, porque estaban desplegando una campaña que desacreditaba al PAN que siempre propuso respeto a la dignidad humana, respeto al que piensa diferente, respeto al adversario, que no enemigo. Y finalmente ganamos a pesar de eso. Y el equipo de Calderón quería justificar, ya ven, así se gana. Y por eso ganamos. No, no se equivoquen. Por eso es por lo que casi perdemos. Pero ellos se quedaron con la idea, o así lo quisieron manejar, de que por eso ganamos, y luego implementaron ese mismo método en otros estados que fuimos perdiendo. Así perdimos Yucatán, así perdimos Querétaro, así perdimos San Luis Potosí, así perdimos Tlaxcala, por recurrir a esos métodos. Y hoy, en la campaña presidencial con Josefina, ya comenzaron con ese método y la respuesta fue inmediata. Las encuestas reflejaron una pérdida de respaldo a Josefina. No es la manera. El PAN siempre supo proponer. Quizás hoy no tiene propuesta, pero hay que hacerla. Dice el expresidente Vicente Fox que se necesita un milagro para que el PAN gane. ¿Así es? Pues no sé si uno o dos, pero sí se requiere algo milagroso, porque creo que en este momento de empecinamiento de la dirigencia, mantener una forma de campaña que no es exitosa, esta forma de querer incorporar a quienes han llevado al PAN a derrotas en los últimos años, pues hace suponer que vamos rumbo a la derrota. Entonces se requieren varios milagros, pero para cambiar la actitud de quienes están conduciendo la campaña y que están llevando a Josefina por una vereda por donde no se llega a la victoria. Entonces, si esto no lo modifican, no les veo ganas de modificarlo, que no nos extrañe que el PAN pierda la presidencia de la República. Habemos muchos que lo advertimos hace tiempo. Yo escribí un libro hace 3 años, donde decía, si no corregimos lo que estamos haciendo hace 3 años, podemos estar como estamos ahora. Y ya estamos. O sea, hay sordera presidencial, tanto del presidente de la República como del presidente del partido, para corregir lo que le ha hecho daño al PAN. Se llama pertinacia, que consiste en mantenerse fiel al error, aunque nos vaya mal. Usted se ha excedido en su libertad de expresión, como lo han manejado. Como lo estoy haciendo en este momento. Hablar claro. Como debe ser, ¿no? Y como lo ha caracterizado en toda su carrera política. Pero Vicente Fox no había hablado así. ¿Esto le dará para una eventual expulsión a Vicente Fox? No, ya no. Porque cuando yo reclamé a la dirigencia nacional y a Calderón las pifias en las que estaban incurriendo y que estaban desacreditando al PAN, eso los llevó a iniciar un proceso de expulsión. Porque en el estatuto decía que cuando un panista hace declaraciones que a juicio de la dirigencia afectan al partido, lo pueden expulsar. Fue lo que hicieron conmigo. Y yo defendí mi posición ante el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque me parece ridículo, absurdo, que en un partido político no te puedas expresar con libertad, a reclamar, señalar casos de corrupción. A eso es un atentado contra la libertad de expresión. Y el PAN fue un defensor por años de la libertad de expresión. Entonces, ¿qué fue lo que logré en el tribunal? Que el tribunal dijera, bueno, a Espino le aplicaban una norma estatutaria que estaba vigente y por eso lo expulsan. Se queda expulsado. Pero de aquí en adelante nunca más el PAN podrá expulsar a alguien acusándolo de exceso de libertad de expresión, y le ordenó el tribunal al partido quitar de sus estatutos esa disposición. Por eso digo, a Fox no lo podrán expulsar acusándolo de exceso de libertad de expresión. Puede no gustarnos lo que diga Fox, pero es su opinión.
Como no gustó que el PAN acusara en ocasiones a sus adversarios de una manera muy ruda. Pero esa era la libertad de expresión del PAN. No podemos en la política amordazar a nadie. A nadie. Entonces, Fox le debe a usted, a su caso, el que no sea ahora expulsado. Bueno, no lo veo así, ni es precisamente lo que quiero decir. Simplemente digo, mi caso sirvió para que se quitara esa disposición estatutaria. Ya no se la pueden aplicar a ningún panista. Ya los panistas pueden sentirse en libertad de reclamar, de exigir, de proponer también cosas que no les gusten a los dirigentes o a los gobernantes emanados del PAN. Muy bien. Licenciado, le agradezco su tiempo y que haya estado aquí en la entrevista en Análisis Político. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Hasta luego. Amigos de Análisis Político, continuamos con nuestro programa de cada sábado.